Bendiciones, buenas noches y iniciamos este estudio hoy con los capítulos 11 y 12 de Primera de Corintios. Estuvimos viendo la última vez, así que bienvenido, preparando nuestra Biblia es abierta, y bienvenido a los que nos escuchan por las redes y los que estén atentos también a este estudio de la palabra de Dios. El capítulo 11, donde dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Padre, bendecimos tu nombre, te exaltamos y te glorificamos y te pedimos dirección en este estudio, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos guíe y nos dé sabiduría para entender tu palabra y hacer tu voluntad. Gracias, Señor. ¿Qué le parece esa introducción de Pablo? Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es importante saber que nosotros no debemos imitar a maestros, ni a líderes, a nadie. Pero que Pablo, para que no se viera como imitado él, dice, como yo de Cristo. Ahora, cuando la persona imita a Cristo, sí podemos imitarlo, porque estamos imitando la enseñanza de Cristo. ¿Entiendes? Eso es importante. Iba a decir algo, René, ¿verdad? No, ese versículo está, inclusive, critican. Hay algunas personas que se toman la atribución de criticar a Pablo. Sí. Por ese versículo. No siguen Pero a Pablo por esa expresión. Claro, lo tildan a veces de ser, de que él mismo se exaltó por eso. Pero si lo vemos, es un versículo que él claramente, en toda la Biblia, él fue azotado por la causa de Cristo, fue mártir por la causa de Cristo. O sea, si vemos la vida de Pablo, realmente él fue imitador de Cristo. Exacto. Pero hay algunas personas que no imitan a Cristo y quieren que lo imiten a ellos. Imiten a ellos. Sí. Esa es la parte importante que acaba de decir René. Nosotros imitamos, repito lo que le dije ahorita, solamente podemos imitarlo cuando es un fiel imitador de Cristo. Porque Cristo sí lo dijo directamente cuando dijo, sé imitadores de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Lo recuerdan? Entonces, Pablo lo que hacía era que imitaba a Cristo. Por eso no quise pasar por alto esa verdad. Sé imitado de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué podemos imitar a Pablo entonces? Sin decir que estamos sirviendo a hombres o imitando a hombres, porque él está imitando a Cristo. ¿Cierto? Dice, os alabo, hermanos. Mire, fíjese que es raro encontrar a Pablo alabando aquí al pueblo problemático que era el pueblo de Corinto. Sin embargo, que dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Era una condición de la alabanza que estaba recordando Pablo, que era importante. Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Por qué le exaltaba Pablo a los hermanos? Porque los hermanos tenían algo, que eso es para mí una condición que debemos seguir siempre, saber seguir instrucciones. Pablo le está diciendo, estoy contento, en otras palabras, porque las instrucciones que les he dado, ustedes las han seguido y las están siguiendo. ¿Me entienden? Tal como os las entregué, y termina el versículo 2. Pero ahora, ¿recuerdan la enseñanza de Jesús en Apocalipsis, cuando llamaba a las iglesias? Fíjese lo que es un imitador de Cristo, textualmente. Si vemos el llamado a toda la iglesia, lo primero que entraba Cristo era como alabando, bueno, que retiene tu primero, y todas las cosas buenas, pero al final de que dice, tiene una pequeña cosa que si no la hace, vendré, te haré. Y Pablo aquí inicia en la misma condición que lo que aprendió de Cristo. ¿Me entiende? Lo que normalmente vemos en el mundo
en el pueblo, en los líderes, en la gente, que lo que entran es con el látigo. Nunca le dicen, estoy contento contigo porque estás haciendo un buen trabajo. No, primero dicen, te equivocaste o hiciste algo o fallaste en algo, entran por el punto negativo. Siempre he visto la enseñanza de Jesús que se puede aplicar en los hogares, en la casa, con los hijos, con la familia. Cuando uno le dice algo bueno a alguien, ya esa persona está dispuesta a escucharnos. Pero cuando yo lo que comienzo es con el fallo y con el error, deprimimos a cualquiera. ¿Entiendes? ¿Es donde es cierto? Sí. Es una... Pablo aquí en Filipenses 4 dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, vea todo lo que dijo. Ajá. Dice, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, realmente es una imitación de lo que está haciendo. Y aquí estás viendo. Entonces estamos viendo esa enseñanza de Pablo clara que está dándole primero. Le dice lo siguiente, fíjate, sé imitador de mí. Vamos a imitarlo. Segundo, a vos alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí. Y retenéis las instrucciones. Pero luego dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Aquí ya entra con algo de lo que se estaba dando en Corinto. Se estaba dando el problema de la mujer no cubrirse de, bueno, vamos a seguir viéndolo más adelante, en las cabezas, también de irrespetar al esposo, al marido, y entonces le dice, pero se está dando esto. Cuando dejamos de hacer algo, porque las normas no lo hacen, o la costumbre, o porque la sociedad lo hace, simplemente estamos fallando, estamos faltando al Señor. Y falta es falta, pecado es pecado, sea como, vístase como se vista. Y por eso dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, todas las instrucciones, pero hay un orden que tenemos que respetar. Y ese orden es establecido, y ese va luego, se lo explica a través de, yéndose a Génesis. Yéndose a otro lugar. Allá también, si cogemos y vemos el comentario, veo que se va a Génesis, también se va, pone en comparación a Efesios 5, desde 21 al 25, 22 al 25. En esos versículos lo explica bien claro. También lo explica en 1 Santiago 3:1 y le dice todo lo que es el orden establecido por Dios. Y le habla de un orden de respeto y de orden. O sea, primero reconoce como bien, pero luego le explica en qué están fallando. ¿Verdad? Y sigue diciendo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. El hombre no tiene, ¿por qué no tiene que cubrirse la cabeza el hombre? Porque dice, además, cuando entramos a la iglesia por costumbre, nosotros desde niños aprendimos que nos quitamos el sombrero, ¿verdad que sí? Nos quitamos el gorro, no entramos con gorro y con la cabeza cubierta. ¿Ve? Lo contrario a la mujer. Y conocen de dónde viene esto, ¿verdad? Esta orden, ¿verdad? Recuerdan lo que pasó con los ángeles, ¿verdad? Y por qué hay ángeles encerrados en prisiones eternas de oscuridades para siempre. Fue porque los mismos dejaron su condición, porque se fijaron, dice, cuando vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, y ahí vinieron los anabitas, los sonsoneos, todos esos gigantes, como los que destruyó David, como Goliat y muchos, y que fueron exterminados totalmente, que eran grandes. Incluso en el Nuevo Testamento dice que sobrepasaban la copa de los cedros, su altura. Eran gigantes. Entonces, el hombre se ve, mira, los ángeles ven a la mujer, entonces dice, por eso es que dice en Génesis, habla, la mujer es cubrirse la cabeza por causa de los ángeles, para que estos no miren, ¿verdad? Porque lo único que puede ver en ella es el hombre. Incluso por eso ustedes ven a los orientales que
las mujeres están cubiertas y no se puede dejar de ver por una visita, ni por un hombre que vaya y la visite. Incluso conocí un señor oriental también, el señor Tarrab, que me dice que una vez le vendió un barco a un oriental de eso, a un jefe de eso, y se lo vendió, pero que él debía llevárselo. Eso lo llevó a Israel, allá, el barco. Y cuando fue a la casa, que le invitó a la casa, él le preguntó que si su esposa podía verla, que no veía a su esposa, lo veía solo, es casado, sí, mi esposa. Entonces dijo que quería verla, dijo ok, la llamó, pero la señora llega a un pasillo más o menos como de aquí a la entrada de la iglesia casi. Y llega allá y hace así, saluda y la ve. Entonces el acompañante de él le dijo, él le preguntó, ¿por qué ella no la ve? No, tranquilo, después te explico. Cuando viene dice, mire, él era de allá, otro le dice, mire, si ella viene y se deja ver, o se le toca la cabeza, se quita el velo, cualquier cosa, o usted la ve, inmediatamente usted sale por ahí, inmediatamente sale y da la orden que la maten y la van y la matan. Inmediatamente. O sea, hay órdenes que no dejan que ver, pero es porque es su gloria, porque llevan el punto extremo, hacia extremo, ¿verdad? Donde la tienen, no dejen que se descubra la cabeza. Por eso. Pero el original es por lo que dice la Biblia, por la causa de los hombres. Pero ven este versículo, esos orientales, como que es gloria del hombre. Entonces, donde el hombre hace un uso ya, ¿cómo se llama?, extremista, donde no la deja ni siquiera ver, ni siquiera que se le toque la cabeza. Alejandra quería preguntar algo. No, pero había una situación, porque fíjese que Pablo se lo manda a ellos, pero mandó cartas a Raimundo y todo el mundo, y a los demás no les mandó específicamente se cubran la cabeza, y justamente lo que nosotros hablamos en las otras clases era la condición que Corintio estaba viviendo y lo de la prostitución, por decirlo así, aunque sea a la diosa y lo demás. Y la forma en que se distinguían unas mujeres de otras era justamente en el cabello. Las damas que se dedicaban a cierto estilo de vida tenían su cabello corto, pero se convertían. Entonces, al convertirse, no se podía distinguir en realidad también de qué clase de mujer estabas ahora hablando. Y justamente la petición o la orden viene porque les pusieron esta situación. Y él le dijo, bueno, para que no haya confusión, las personas de la iglesia, las damas, cúbranse, pero se lo cubrían hasta que su cabello volvía a crecer. Sí, no. Porque también el cabello era algo distinguible en ese tiempo también entre los dos tipos de mujeres. Pero si usted mira las cartas de las otras iglesias o las otras cartas que después escribió, él no le manda a los demás a cubrirse el cabello, a las mujeres. Y de ahí lo tomaron ciertas doctrinas y se les fue la mano, que hasta el día de hoy todavía lo usan. Es que había irrespeto. Mira, déjame decirte, con respecto a los cabellos, por eso es que dice, claro, la Biblia, es honrosa a la mujer dejarse el cabello. Pero ahí ellos estaban viviendo justamente esa situación de la promiscuidad tan grande. Al hombre era solamente el Nazaret. Les mandó a cubrirse, pero justamente era porque ellas se convertían también. No. Y el problema, no, la situación. La situación era justamente porque se estaba dando. Él de lo que hace aquí, no estaba hablando de cubrirse porque se estaban descubriendo. Era porque está determinando el respeto y el orden establecido por Dios. ¿Estarían en las otras iglesias y en las otras cartas también? No, pero el establecimiento, perdón Alejandra, el establecimiento no es para un pueblo ni para otro. El establecimiento es algo que viene del Génesis, que está establecido. No nos cubrimos la cabeza. El cabello, es que si tú lees bien, el mandato es que el cabello, por eso habla del cabello, es honroso dejarse el cabello, porque el cabello le sirve de velo. Pero no era por distinción, fíjate, en este caso que está hablando Pablo es por un solo motivo. Respeto, ¿me entiendes? Y habla de gloria. No es de conocimiento, ni de reconocimiento. ¿Por qué entonces no se sigue haciendo? Y dice, de la mujer, no, pero dice, oye bien, vamos a repetirlo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza
de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, ¿ve? Lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Entiendes? Está bien, está explicado bien claro realmente de cubrirse. A uno honroso cubrirse, al otro deshonroso de cubrirse, al otro deshonroso de cubrirse. Al varón deshonroso cubrirse, a la mujer deshonroso descubrirse. Vamos a seguir. Porque si en el 7, quedamos en el 6, llegamos al 7. Vamos a repetir el 6 de nuevo. Porque si la mujer se cubre, que se corte, no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Es el único motivo que está hablando y por el cual lo está determinando. ¿Me entiendes? Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Fíjate que ahí entra la visión de que los ángeles se fijaron, otros se fijaron. Es como si ahora dijera, bueno, quien puede ver completamente es el hombre, el esposo, ¿verdad? Pero se veía así y los orientales lo siguen viendo así. Claro, un poco extremista, pero esa es la condición. ¿Alguna otra opinión, José? Dice bien claro, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. El 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Yo sé que hay las explicaciones actuales y modernas van todas que van a encontrar oposición a esto, y eso es una de las situaciones que realmente está rompiendo y destruyendo muchas situaciones. Pero es así, pero así establecido por Dios. Y está establecido. Déjame concluir. Sino la mujer del varón. Y tampoco el varón es creado por causa, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Vuelvo y repito desde antes. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Dice, repetimos, pues él es imagen y gloria de Dios. Entonces viene y dice el 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Ve? Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Me entiende, Alejandra? La Biblia se explica claro. No, yo no es que no entiendo eso. Yo entonces estoy diciendo que nosotros mismos aquí en esta iglesia no estamos cumpliendo eso. Y si se supone que está ahí y lo dijo Pablo y está hablando, no es una situación solo a Corintios, quiere decir que es para todos. Eso es lo que no me queda claro, porque yo lo tomo que debíamos cumplirlo acá, todo. Y cuando es para Corintios. Y yo por eso le dije ahorita que el hombre cuando entra a la iglesia normalmente no se pone gorro, se quita el gorro. Tenemos cabello todo. Y la mujer no está rapándose la cabeza. Tiene su cabello. Y eso le sirve como de velo, ¿entiendes? Sí, pero aquí él dice, usted acaba de decir es que aquí la orden está en la Biblia. palabra, usted acaba de leer
ponerse el velo cuando se ore y que no tiene que ver nada con el cabello, tenga cabello largo o corto. Y si no quiere ponerse el velo, pélese. Y si le es deshonra pelarse, entonces póngase el velo. Eso es lo que sinceramente dice acá. Pero habla de raparse la cabeza, mantiene el cabello como porque protección. le está diciendo él, mira, ponte el velo. ¿No te gusta? Bueno, entonces no te quieres poner velo, pélate. ¿Te parece deshonroso pelarte? Bueno, ponte el velo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Sí. Así, sinceramente. Entonces mi pregunta es, si no fue solo para Corintios y es para hoy día también, ¿por qué la mayoría de nosotros? Yo sí he visto, de chica me recuerdo cuando se iban a orar, se ponían el velo y terminaban de orar y las mujeres se sacaban el velo. Yo entiendo tu pregunta. Pero Ahora entiendo tu pregunta mejor, porque eso tú es estás lo que diciendo, yo me tu pregunto. pregunta es que ¿por qué no lo usan todos? Hoy en día no se ve si esto es actual. Eso es lo que yo... Casi nunca yo lo he escuchado explicar. Hay una cosa que dice la palabra que es vergonzosa para el varón, raparse esto. Aquí, de eso que acabé de leer ahorita. No, para el varón. Lo que estoy viendo es que aún pastores, porque el problema es que uno dice, estamos en el mundo, pero nos tenemos que guardar de él. Pero yo he visto pastores, y uno de ellos yo se lo dije porque tuve el atrevimiento y lo conozco, pero se rapan así como los soldados romanos. Y la Biblia lo condena. Claro. Ok, ahora la mujer cuando dice raparse, es que últimamente las mujeres se cortan el cabello como un hombre. O sea, las mujeres antes se cortaban el cabello aquí, pero ahora se hacen un corte de varón y no son lesbianas no, y van a la iglesia. Claro. Entonces, ¿cómo? Es que este es un tema tan difícil. Yo conozco muchos ministros que cuando predican, sobre todo mujeres, que se ponen un velo. Otras que predican sin velo, pero cuando ministran, que llaman a sanidad y liberación, se cubren con el velo. Sí, recuerde que no todo, que al principio decía el pastor José Tabra, que cantidad enorme de pastores que han dejado la iglesia y gente que deja la iglesia, incluso pastores, incluso por diferentes problemas. Y uno de los problemas es que no obedecen y cumplen. La primera entrada de Pablo al pueblo de Corinto, os alabo, hermano, porque en todo os acordad de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero las instrucciones esas fueron de Pablo. Hay otra cosa, mira, cuando Jesús bautizó, que siempre ha habido controversia con eso, los Jesús solos, bautizan en el nombre de Jesús. Pero cuando Jesús se bautizó, como que los hombres tenemos la costumbre de agarrarnos de algo. A veces yo pienso que la misma necesidad interna mía, ¿verdad? Pero eso lo dijo fue Pablo. O sea, Jesús no dijo, las mujeres tienen que ponerse velo. No, eso dice Pablo, él lo dice clarito, por la situación que muy, muy bien lo explicó ella, era porque muchas prostitutas cuando se convertían, que estaban rapadas, Sí. hasta que les salía el cabello, pero Pablo no explica eso ahí. Pero No. cuando vemos el contexto, porque cuando yo veo el contexto donde se realiza en ese momento, era que estaban viniendo muchos a la salvación. Porque estaba Y las dando... mujeres Sí. tenían eso que explicó, eso es lo que dice la historia. Cuando escuchamos leemos o escudriñamos ese pedazo ahí, que Pablo no lo explica, ni la Biblia lo explica, pero la historia sí lo explica. Pero en el capítulo 15 le dice, es honroso. El versículo, vamos a seguir viendo y vamos a ver, en el capítulo 14 también, él sigue resaltando ese punto. Vamos a seguir viéndolo y lo vamos a ver y lo vamos a recordar, hermana. Sí, quizás en ese tiempo las mujeres como sacrificio a sus dioses se rapaban y es puede ser eso. Entonces habría que averiguar, se están convirtiendo al Señor y quizás entraban a la iglesia sin pelo, sin cabello. Sí, pero pero la causa de los ángeles, dice Génesis 6, ¿verdad? A Génesis 6, no es por causa de que se rapaban la cabeza, no. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, llegaron a ella. No era por raparse, ni por cabello, ni por la cosa, era por eso, porque vieron la hermosura. Entonces,
Por eso es que se estableció de cubrirse la cabeza para que esos ángeles no vieran esa belleza o esa hermosura y no dejaran su condición natural, que no debían hacerlo, no debían casarse, no dejar su condición angelical para irse. René. Hay algo interesante que Pablo dice ahí y lo demarca con dos asuntos, que ora o que profetiza. Uh-huh. Lo que decía Marta, más o menos, que hay pastores que ha visto personas y lo ministros que decía la hermana Marta, que lo hacen así. Sí. Ahora, Aquí, ahí lo dice bien claro. Sigue. Ahora. Ahí vamos a hablar ahorita, más adelante, a la deshonra del hombre, que es dejarse crecer el cabello. Pero es un poquito conflictivo, porque entonces ya yo he entrado en cierta... Ahí entra un término que era lo de Nazaret. Sí, pero por ejemplo dicen, pero Ezequiel tenía el cabello largo. Pero Sansón tenía el cabello largo. Uh-huh. Pero el profeta Ezequiel, creo que Josué también. Sí, entra en otro punto y diferente. Entran en otras circunstancias. Sí, eso no tiene... bien, seguimos. Hermano, yo pienso que cuando el apóstol Pablo trató ese punto, acuérdense, la iglesia de Corinto era una iglesia grande, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que es muy probable que cuando él trata este punto es porque estaban entrando mujeres con la cabeza rapada. Pero que eso es lo que estamos diciendo desde el principio. Eso es lo que estamos diciendo desde el principio, que llamó a la atención justamente por la condición que se estaba dando, tanto de irrespeto como de incluso si uno baja al estudio, si uno viene aquí, se da cuenta que hasta cuando hacían los ágapes que realizaban, estaban descubiertas, estaban las mujeres en diferentes formas. Como dice Alejandra, como dice Marta también, que podía ser que vinieran hasta con la cabeza rapada. Lo que le está llamando la atención, porque estaban haciendo lo incorrecto. Estaban haciendo eso y faltando al orden establecido por Dios. ¿Te ves? Entonces, como están haciendo todo eso, por eso le digo, al principio le alaba porque siguen instrucciones y después le dicen, pero está haciendo esto y esto mal. ¿Qué es lo que estaba haciendo mal? La forma como se estaban comportando las mujeres, cómo se estaban comportando con respecto a su cabeza, cómo se estaban comportando con respecto a... Pero vemos que estaban ahí, que no solamente era la cabeza y el cabello, sino que también él llama la atención y habla, hasta determina cómo es el orden establecido y cómo sale corriendo y por qué viene. ¿Por qué lo hace? Porque ese orden... Imagínese, eso fue en aquel tiempo. Hoy en día usted sabrá que usted no ve un programa que no sea llamando a la división. ¿Es o no es cierto? A la superación, a la cosa. Ustedes hablábamos el miércoles pasado de lo que dijo esta muchacha Aguilar y todas esas cosas, ¿verdad? Y todas las cosas como son de ese sistema. Porque en ese tiempo las mujeres usaban su cabello largo. Quiere decir que y dice que en lugar del velo, Dios le había dado el cabello. Lo que quiere decir que había una situación ahí. No, eso estamos claros. Que se estaban convirtiendo. Eso estamos claros. Es lo mismo que dijo ahorita Marta y lo que dijo Alejandra, de que estaba hablando de la condición y de la posición, pero habían desorden en sentido general en el sistema. Y a ese desorden es que Pablo está llamando la atención. Lo último, Alejandra, y seguimos hacia adelante. Ese era el punto, porque acuérdense que uno está diciendo, él dijo, pero él está respondiendo a las cosas que ellos le escribieron. Mira, nos está pasando esta situación y esta situación. Sí. Y eso es una carta respondiéndole a todas esas intrigas y esas situaciones. A todas las cosas.
Entonces él leyó todo, se enteró de todo y dice, bueno, vamos a poner. Y en ese momento una de las grandes situaciones era justamente que se estaban el desorden. convirtiendo. Quizás no lo hacían hasta ni de mala intención muchas. Simplemente voy al templo, voy a la iglesia y no tengo cabello, mi cabello está corto por mi pasado. ¿Qué hago? Entonces Entonces le recuerda, Pablo le está recordando que lo que es correcto, lo que es incorrecto, como decía Marta, que para personas que se hace el corte, como dijo la hermana Marta, romano, ¿verdad? Al hombre, tal vez haría eso y el pastor haría eso, no sería, ¿verdad? No, porque no le corrige que se quite el cabello, al hombre, ¿verdad? A la mujer es que le está llamando que es vergonzoso raparse la cabeza, ¿no entiende? Pero no es correcto, yo no lo veo correcto. Pero en este caso, lo del hombre, de raparse, no le está llamando la atención porque incluso el hombre se afeite la cabeza, no lo está llamando no, como además, cuando vergonzoso. yo había momentos que ellos afeitaban la cabeza Sí, como sí, no, una... al hombre no le hace, y había, no, y el corte romano, se dejaban un filito y se rapaban toda la cabeza. No, al hombre no se le estaba haciendo, a quien se le estaba llamando, prohibiendo, era a la mujer. Hermano, eso nos da luz verde a nosotros como pastores cuando vemos que personas que quieren estar en el ministerio, pero a veces no visten adecuadamente, nos dan la autoridad Para nosotros corregir. Porque, porque hoy vemos como mujeres se trepan al altar a predicar con unos vestidos súper ajustados y hombres también. Entonces nosotros, después dice que uno es legalista, no, pero tenemos que respetar. Sí. Una salvedad con respecto a las instrucciones de tal que os entregué. En este momento, Pablo no está hablando de instrucciones personales de él. Él dice, él le entregó las instrucciones, pero él no está especificando como especifica muchas veces que dice, digo yo, no el Señor. ¿Entiende? En este caso, él entregó las instrucciones, pero no está diciendo que sea una condición personal de Pablo. Sino, ¿me entiende? Cita la Biblia y dice, no así en el principio. Y por eso habla de la Biblia y de la creación y del orden establecido por Dios. O sea, él no está hablando como algo personal. Por lo tanto, no es igual. Tenemos que verlo como verdadera, como una enseñanza bíblica directa. En el 9, y tampoco el varón fue creado. Ok, pasamos bueno, vamos a repetirlo, el 11. Pero en el Señor, esto es importante, fíjense, ni el varón es sin mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Después de todo lo que hemos visto, juzgue usted mismo, dice Pablo. El 14, la naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y la naturaleza misma lo dice. Lo que pasa es que nosotros no estamos siguiendo esas instrucciones claras, pero la Biblia habla, es más, mi mamá decía, la Biblia dice hasta cómo asar un plátano. O sea, todo está en la Biblia, realmente. Por las instrucciones de la Torá, de lo básico que ellos no tienen un los que somos cristianos, ellos manejan más. Y fíjate que el último versículo, el 17, dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no. Sí. No tenemos esta costumbre, dice. Sí, vamos a llegar ahí. Vamos a repetir el 14. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. El 15 dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Entiende? Por eso le digo que vea
por eso le decía con respecto al cabello y todo eso, que vea que se va desarrollando completamente. Pablo desarrolla un tema, como dicen, desglosado así, completo, sin dejar nada a la duda. Dice, en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. O sea, mire la posición de Pablo. O sea, la iglesia de Dios, cuando recibe esto, no es para que discuta. no es para que, no podemos ser para que lo contenciosos. reciba. Exacto. Y punto, se acabó. Exacto. Repetimos ese punto. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, dice la iglesia. La iglesia de Dios. Ni la iglesia de Dios. Que eso que está detallado ahí atrás es, como dice cuando leen la cosa, palabra, escrito está. Dígame. No, que lo que quiere decir, amado, que en ese tiempo ya los hombres usaban su cabello corto. Porque en los No, tiempos siempre, de siempre. Jesús, No, lo del cabello a lo corto ha mejor sido no siempre. había barbero. No, lo del cabello corto, está bueno eso. Sí había barbero. Miren, ese texto se explica por sí solo. Es detallado. Y recuerden que es una actualización. ¿Por qué una actualización? Porque eso viene desde allá, desde la creación de Dios. Y ahora estamos hablando en el Nuevo Testamento y lo estamos viendo como actualizándose. Desde el principio. Y ahora lo vemos como Pablo está diciendo, esto es así en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. Todo esto que hemos hablado. Ahora, como le decía al principio, sabemos que van a haber en los tiempos de ahora, en todo eso va a haber contradicción. En cómo se están comportando los hogares, la familia, las mujeres, los hombres que no cumplen la responsabilidad establecida por Dios de ser líder, cabeza, esposo, ¿me entiende? Y a veces quieren hasta el sustento cargárselo a la mujer, mucho, hasta cotillarse. A veces uno se da cuenta y uno oye por la prensa cuando uno oye a estos hombres que a veces con dinero pidiéndole echado su poder a la mujer. ¿Lo han visto? Cada rato. Porque ella produce mucho, porque ella esto que yo qué. Y así es, porque se ha perdido en la sociedad lo que Dios estableció como cabeza y como sustentador y como toda la cosa. Terminamos con esa área y pasamos a abuso en la cena del Señor. Este es otro tema. Sí, porque dice, pero al anunciar esto que sigue, dice Pablo, no os alabo. Oye, ahora yo no los alabo. ¿Por qué no los alaba? La gente estaban celebrando, iban a la cena del Señor, no a celebrar la cena del Señor, sino a jaltarse, a comer. Bueno, vamos a leer. Pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. O sea, Pablo está diciendo lo que oye y lo que está sucediendo. Recuerden, en Corintio, estamos hablando de Corintio y recordamos cómo introducimos, cómo era Corintio, lo que significaba incluso corintianizarse, se corintianizaban, como lo usaban esa palabra como una forma despreciable, ¿verdad? Lo llamaban así, por todas las cosas que sucedían allí. Dice, oigo que hay entre vosotros división y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué resultado había con estas divisiones? Que se conocían entonces quiénes estaban verdaderamente siguiendo a Cristo y quiénes no
lo estaban. ¿Quiénes eran parte de la iglesia y quiénes no lo eran? Porque se hagan manifiestos en vosotros para que sea aprobado. Y dice el 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis? O sea, está hablando de que lo hacían en la iglesia, ¿eh? Y por eso le dice, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Entendemos esa parte. La gente estaba haciendo abuso de la cena del Señor. Iban allí no a celebrar el principio y la memoria de la cena del Señor, el partimiento del pan en unidad y el vino, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz y conmemorando esto, ¿verdad? Y dice, ahí viene la institución de la cena del Señor, ya está, que la leemos siempre y que el próximo domingo estarán. Pastor, quería decir que la cena del Señor en realidad era la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua se celebraba, era con un cordero, con vino, con hierbas amargas y también con pan sin levadura. Entonces, claramente... ellos iban a la fiesta. Ellos iban a la fiesta, no iban a la cena del Señor, pero le llamaban la cena del Señor, ¿ves? Sí. Dice, llamaban la cena de la iglesia. Entonces, llamándole así, le estaban llamando incorrectamente. Entonces, ahí se conocía quiénes estaban realmente memorizando el sacrificio de Cristo en la cruz. Y el sacrificio que hizo. Y el mandato de Jesús, que cuantas veces esto celebrar en memoria de mi vida, recordar la entrega y el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Pero ya no era eso, era la actividad de embriagarse, de beber, de hartarse, todas las cosas que podían celebrar. Y era lo que estaba diciendo. Entonces, por eso viene la institución. Porque yo recibí del Señor lo que también, y ahí están los principios, tomando ahora. Vamos a pasar al 27. Dice, así pues, todas las veces que comiere este pan, pero bien, en el 27 dice, de manera que a cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, entonces, ahí concluye el capítulo 11, habían personas que no se reunían para la unidad ni para recordar el sacrificio de Cristo, sino simplemente para celebrar esa cena, como decía el hermano René. Diga Marta decía algo. Yo lo vi hacer 2 veces en la ciudad de Caracas. Ajá. Era un banquete. Como Jesús se reunió con los discípulos, fíjate que le dijo, el que moja el pan en mí, ellos comían. Y lo último que hacía era partir pan y tomar vino. Pero la cena es una comelona. Lo que pasa es que como cuando uno hace una fiesta, la gente, cuando tomamos café en la mañana, tomamos café, traemos un plato y guardamos, y cuando salimos volvemos a llevar. Eso no se debe hacer. ¿Sabe por qué? Pero es la mala costumbre. Nosotros somos... Bueno, tal vez querían... Es el que ve. Tal vez querían hacer, tal vez cumple un poquitito de lo que dijo el Cordero, lo que del Cordero. Dice, cuando el Cordero, la familia es poca, inviten al de, ¿verdad? Sí, el del lado, pero que no sobre nada. No. Bueno, realmente hay situaciones que están, miren, el próximo estudio es todavía más fuerte, dones espirituales, 12. Así que, gracias por su participación. Nos despedimos a los que nos escuchan por las redes y nosotros nos ponemos de pie y oramos. Padre, te damos gracias, mi Señor Jesús, por este estudio. Padre, añade bendiciones cada día a nuestros miembros de la iglesia, Padre, y sobre todo a nuestra familia, dándonos a cada sabiduría de los altos, Señor, y dirección de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.